hizo posible este taller de HER2, Universo HER2, y mañana la tutoría, como para dar comienzo al 2026 desafío. Para eso invitamos a la doctora Norma Canals a que haga presentación de nuestra invitada. Gracias por la invitación. Bueno, de verdad que a mí me toca, bienvenido a los presentes y a los No me había llegado palabras. Me toca presentar a alguien que ya conocemos, pero esto va dirigido a la gente joven para que es una gran profesional, es Sandra Sarangoni, anatomopatóloga, al cual la admiro profundamente, la quiero, la respeto. Le agradecemos estar en Córdoba nuevamente, porque siempre que le invitamos dice que sí, absolutamente. Ella es patóloga del Grupo Oroño de Rosario, que es un instituto médico que hace fundamentalmente patología mamaria, y es miembro de la Comisión de Mastología de Rosario. Por su trayectoria, por su dedicación, por su excelencia como patóloga, por la dedicación a la especialidad y en realidad a la gente, a la comunidad, es que ha sido reconocida por la ciudad de Rosario como profesional destacada, así que merece un aplauso. De verdad que ella es muy humilde, pero bueno, tiene un bagaje para aprender y esperemos que hoy lo sea, va a ser medio servido, así que adelante, el escenario es tuyo. Bueno, gracias por la presentación, la verdad, para mí es un placer siempre estar en Córdoba, gracias a Astra que hizo posible, y bueno, lo de profesional distinguida, olvide todo, y arranquemos con el Universo HER2, que cada vez se nos está haciendo más complicado. ¿Querés? Arrancamos con la presentación. Si puedo pegar el hotel. ¿Qué digo? Miren que apaguemos un poco. Es una aplicación. Mejor. Hay que buscar el límite entre dormirse y ver bien. Bueno, en realidad, Universo HER2, perdón, primero estos los de interés. Y lo de Universo HER2 viene a cuento de que nosotros ya sabemos que HER2 desde hace muchísimos años, 40 años, es indiscutido su valor pronóstico, su valor predictivo y su valor como target terapéutico. Nosotros los patólogos lo conocimos con el cáncer de mama y lo acompañamos desde ese momento, ¿no? Desde que se descubrió prácticamente. Acá hay algunas fotos, por eso digo que iba a haber algunos cordobeses presentes, pero desde el año 2010, fíjense que tuvimos esta reunión que con la presencia de Rey Filo, o sea, para nosotros esa reunión fue como memorable, porque él era en ese momento la estrella de HER2, y estas, las dos fotos del 23 y del 25, cuando hicimos la reunión de consenso de la Sociedad Argentina de Patología. Así que unos cuantos años acompañando a HER2. Y fue siempre un desafío para el patólogo, porque si bien teníamos targets terapéuticos como estrógeno y progesterona, HER2 nos introdujo en la medicina de precisión, nos obligó a estandarizar procesos, nos involucró tanto en la CATAL como en desarrollar guías de recomendación, nos vinculó muy estrechamente con los colegas, creo que eso se lo tenemos que agradecer, porque nos hizo pasar de espectadores a protagonistas. Y es un target terapéutico hoy que está establecido en varios tumores, como es mama, gastroesofágicos, colorectales, serosos endometriales, inclusive en pulmón, no en células pequeñas, pero también sabemos que se expresa en otros tumores donde no había terapias dirigidas utilizando HER2, y con el advenimiento del trastuzumab deruxtecan se empezó a estudiar la eficacia en tumores más allá de aquellos que tenían las aprobaciones. Así surge el estudio de este Pantumo 02,
para estudiar este efecto en otro tipo de tumores, lo que por los resultados en la aprobación de su uso agnóstico, o sea, para cualquier tumor o para. Y decimos que es un universo HER2 porque siempre pensamos nosotros como patólogos en clasificarlos o por células o por órganos, y en realidad hoy tenemos que saber que diferentes tumores pueden compartir alteraciones moleculares, no específicamente dentro de una clasificación o de un tipo celular, y HER2 es un gran ejemplo de eso porque un mismo driver molecular puede verse en distintos tumores. Y cuando pensaba en esto, pensaba que es como en el arte, ¿no? Una misma mirada, una misma realidad con miradas distintas. Entonces, le pregunté a ChatGPT cómo vería nuestra foto de HER2 distintos promotores. Y la verdad que es maravilloso. Fíjense, Van Gogh lo vería así Dalí, así Monet, así Chagall, así el Bosco y así nuestro pinquera Martínez. En realidad es la misma foto, nada más que interpretada con otra mirada. Pero bueno, como patólogos no podemos medir tanto y tenemos que acostumbrarnos a ser más estrictos con eso, ¿no? La idea de hoy es repasar scores y guías de HER2 en localizaciones ya aprobadas previamente, porque hay algunas cosas que tenemos que reflejar de esto, y ver cómo nos vamos a enfrentar a este nuevo desafío de la aprobación en todo tipo de tumores y cómo lo vamos a escorear. Y aunque esto parezca ya como una antigüedad, creo que vale la pena volver a ver las características de la molécula, las características de la droga, cuándo se puede alterar HER2 o cómo se altera HER2, y los elementos que tenemos para el score, porque van variando a medida que se van como agregando tumores, ¿no? Esto es una vieja, o sea, el viejo esquema, todos lo conocemos, como la proteína codificada por el gen, que es un receptor tirosinquinasa, que está en la celda normal, pero cuando está sobreexpresado hace todos esos estragos que sabemos de crecimiento excesivo, de progresión, de metástasis. Pero también sabemos que esto puede ocurrir en cualquier célula tumoral, no solo en las que estábamos acostumbrados a estudiarlo, ¿no? Entonces, se convierte en un target terapéutico. La droga, que también ya la conocemos todos, es una droga que usa el HER2 como GPS o como caballo de Troya para llevar un quimioterápico que es muy potente y que tiene esta característica de que cuando entra en la célula libera el quimioterápico y a su vez puede volver a atravesar la membrana y hacer este efecto famoso de bystander, haciendo que células vecinas, aunque no tengan el receptor de HER2, puedan recibir el efecto quimioterápico. Eso la verdad es que hace un efecto multiplicador impresionante. Y por otro lado, esto que también parece muy antiguo, pero lo tenemos que volver a ver, ¿cuáles eran los mecanismos de alteración de HER2? Porque puede ser la sobreexpresión, que es lo que encontramos con inmuno, la amplificación, con las técnicas de ISH, y las mutaciones con NGS o PCR. ¿Y por qué? Porque hoy en diferentes órganos va a ser útil la sobreexpresión, en algunos la amplificación, y en algunos todavía también la mutación. Entonces, estos mecanismos de alteración de HER2 vuelven a tener como significado ahora el panel. Y en cuanto a los elementos para el score, bueno, son los de siempre, solo que agregamos desde hace un tiempo la membrana vasolateral y lateral. Nos tenemos que ir acostumbrando como patólogos a pensar diferentes porcentajes, cuando en general con mama estamos acostumbrados a buscar el 10%, como que estamos seteados a ese 10%, bueno, hoy nos tenemos que acostumbrar a otros porcentajes, y el tema de la intensidad, que sigue siendo igual. Elegí a Dalí para mama, porque en realidad estábamos tan estructurados que esto vino como a derretir estructuras, a desarmar arquitectura, porque nos revolucionó el tema de HER2 low y ultra low, ¿no? Creo que tuvimos que modificar bastante la cabeza. Y con la historia de HER2, vemos que en 1930 se descubre, empieza a cobrar valor cuando se identifica como la función oncogénica, cuando se ve el significado clínico de HER2 en mama, y cuando se desarrolla el primer anticuerpo humanizado, que es los 90, que es cuando nosotros los patólogos entramos en acción. Y a partir de ahí empieza toda esta continuidad de drogas, porque todas estas drogas tienen a HER2 como driver. Los que ven en celeste son los anticuerpos monoclonales
digamos, desde el clásico trastuzumab, en amarillo tenemos los inhibidores de tirosinquinasa y en rosa los anticuerpos conjugados con la estrella, digamos, del momento que es trastuzumab verotecan. O sea que hay toda una historia que nosotros hemos ido acompañando, inclusive a las aprobaciones de estas drogas. Y esto, aunque estemos aburridos, lamentablemente todavía tenemos algunos problemas con respecto a los tipos de fijador, con respecto a los líquidos que usamos para procesar. Fíjense que hay un trabajo que salió a fines del 24 de los brasileños, no vamos a ver todo esto, pero todavía en el viaje de la muestra los obstáculos y los desafíos siguen siendo los mismos, que está mal fijado, que no llega bien al laboratorio, y siendo brasileños tienen como bastantes cosas semejantes a nosotros, por ejemplo, las dificultades en la posanalítica, las dificultades en el procedimiento de autorización, por ejemplo, ¿no? Eso debería ser algo que nosotros tendríamos como patólogos que hacerlo directamente y eso no es así. Y con respecto a las guías, lo que es interesante es como que también tuvimos que ir acostumbrándonos a variaciones, porque la primera guía en el 2007 teníamos un punto de corte del 30%, porque la idea ¿cuál era? Que se incorporaran a la mayor cantidad de pacientes. En el 2013 apareció la guía con el punto de corte de 10%, porque la idea, el objetivo era que sea más específico. En el 2018, más que nada, se hicieron algunos cambios con respecto a las técnicas de amplificación y en las últimas guías o en los últimos trabajos, la cuestión del G2 y ultralow. O sea que siempre hubo variaciones a las que tuvimos que ir acostumbrando, pero tal vez G2 y ultralow son los que más trabajo nos dan. Si tenemos que ver cuáles son las definiciones, bueno, esto también ya lo sabemos bien, que G2 es una cruz o dos cruces no amplificados, que ultralow es la tensión cero, pero con un poco de membrana débil o incompleta en menos del 10%, y hoy es importante saber que el 75% de los tumores luminales y un 15% de los triples negativos van a entrar dentro de este grupo y su control, porque van a ser pasibles de tratamiento. Y esto relacionado con los avances clínicos, porque hubo muchos estudios para incluir el tratamiento con trastuzumab verotecan, se vio un beneficio clínico en aquellos pacientes que eran receptores hormonales positivos, y HER2 y ultralow, y eso hizo que se amplíen los criterios para incluir HER2, primero low y luego ultralow, como criterio para tratamiento. Y eso hizo que tengamos que cambiar protocolos y rigurosidad en la interpretación. Nosotros, por ejemplo, cuando hace ya un año y medio, cambiamos el protocolo del aparato y le pusimos menos hematoxilina y se ve muchísimo mejor, ¿no? Creo que Roche ahora lo iba a hacer cerrado con estas características para que sea más fácil la interpretación. Y si lo vemos relacionado todo esto con los trabajos, fíjense cómo al principio con el trabajo del Destiny 3 se incluía, digamos, a las pacientes positivas, con el Destiny 4 se incluyó a HER2 y con el Destiny 6 se incluyeron a las pacientes ultralow, quedando solo este poquito de pacientes sin posibilidad de terapia. Los problemas nuestros es que la inmuno fue diseñada para distinguir tres cruces y no para diferenciar estos niveles bajos. Se dice que hay poca concordancia entre patólogos para definir low y ultralow y también para separar el cero del ultralow, pero también se vio que el entrenamiento mejora ostensiblemente esta dificultad y a pesar de que hay desarrollos de técnicas nuevas que no son ninguno o desarrollos de algoritmos para poder cuantificarlos mejor, la inmunohistoquímica sigue siendo el gold standard y el ojo del patólogo sigue siendo el gold standard y la verdad es que el entrenamiento ha mejorado muchísimo esa dificultad. Y la otra cuestión del low y el ultralow es la heterogeneidad. Nosotros sabemos que puede haber discordancia entre una pieza y una biopsia y una pieza, cosa que no veíamos tanto con un positivo o negativo, pero sí lo vemos hoy entre low y ultralow, o lo temporal, que es pre y post tratamiento, o aquello inclusive en un mismo corte de tumor, la expresión variable de acuerdo al sexo que estemos evaluando. Lo importante de esto es que cualquier determinación que le haya dado a la paciente
low o ultra low, es pasible de tratamiento independientemente del momento en que se haya hecho esa biopsia, ¿no? No necesariamente tiene que ser la última, sino cualquiera puede ser útil para eso. Entonces, si resumimos nuestros riesgos y nuestros desafíos, bueno, diagnosticar 0 en vez de una cruz o 2 cruces, fundamentalmente por esta cuestión de la tensión débil y usar la regla de la magnificación de Rullo, que después vamos a ver que fue creada más que nada para el estómago, pero que hoy nos sirve un montón. Otro riesgo es el de sobrediagnosticar, que generalmente se ve por los patrones inespecíficos, y el no evaluable de siempre, que si tenemos un control testigo pobre, lo vamos a repetir, si tenemos baja representatividad tumoral, tenemos que avisar y repetirlo, no tenemos que ser condescendientes con esas cosas, porque a veces los imagenólogos se enojan, o los oncólogos se enojan, pero nosotros somos los que después firmamos ese diagnóstico, o sea que no tenemos que tener respaldo en decir que hay alguna biopsia de baja representatividad. Entonces, los tips para poder diagnosticarlos: mirar todo el preparado, evaluarlo a 40 por, compartir los casos, es importante, controlar los protocolos de tinción y tener mucho alerta de los patrones específicos. Con respecto a esto de los patrones específicos, estos son los más frecuentes, ¿no? El patrón en 2, el patrón de membrana basal y el granular citoplasmático. Y lo que yo he visto por ahí en estos últimos tiempos es como desechar directamente esto como un patrón específico y no ver la membrana. Fíjense que en este caso también tenemos función de membrana. Entonces, aunque tengamos un patrón específico, es probable que en otro sector podamos ver la membrana y a pesar de que tenga esto citoplasmático, que no lo vamos a considerar, acá tenemos positividad de la que buscamos. Entonces, al principio nos acostumbramos a desechar directamente, no, esto es inespecífico, esto es inespecífico, hay que buscar lo mismo porque pueden estar compartiendo ambas cosas. Bueno, esto es un típico, una cruz o 2 cruces, que está en relación al testigo y con la identificación sea negativa, pero de fuera. Este trabajo, que después al final se los dejé en un QR para que lo puedan subir, es el último trabajo que desde hace un par de meses, que no es una guía de recomendación internacional realmente, como estamos acostumbrados a la ASCO-CAP, pero sí es una reunión de capos impresionante, porque está Raca, Eri Broggi, Susana Vargas, no sé, Elena Provenzano, está Schmidt, Elisa, todos los que siempre buscamos como referentes para esto, hicieron un consenso por el tema de cómo informar o cómo reportar en realidad estos casos de HER2 low y ultra low. Porque ustedes saben que hasta el momento había como resistencia en informarlos como categoría, ¿no? Pero bueno, el trabajo, ya lo van a ver, parece súper complicado, Raca es de hacer tablas complicadas, pero en realidad lo único que hace es como describir en forma más exhaustiva las situaciones que nos encontramos cuando nos ponemos a mirar un preparado. Lo mismo con esta tabla, ¿no? Dice, bueno, esto es una locura, pero no, es como haber desglosado o estar describiendo un poco mejor lo que hacemos con el microscopio y como una ayuda de cómo sería la denominación de cada categoría. ¿Y esto por qué es, bueno, la importancia de esto, que es parecido a lo que les mostraba del Destiny, pero de esta manera quedan los 5 grupos con el positivo de pacientes elegibles para terapias G2, las pacientes low y ultra low para trastuzumab verotecan, y solo este grupito de pacientes no elegibles para terapias con G2, pero que quedó siendo un grupo mucho más pequeño. Y la verdad es que no tenemos nada que enviarle los argentinos con las recomendaciones, porque nosotros desde el año pasado dijimos que íbamos a informar que low, ultra low y muro, ¿no? El Colegio Americano de Patólogos decía que no, que había que poner solo esa nota diciendo que estos casos, no sé qué, pero bueno, nosotros dijimos que había que ponerlo, la Argentina convenía ponerlo, y ahora la recomendación de los expertos es que se ponga, así que no tenemos nada que mirar. Pasemos a estómago. Para estómago elegí a Van Gogh, porque me pareció que estaba bueno esto de qué fue lo que nos sorprendió de estómago, ¿no? Fue lo de la membrana vasolateral, que fue el gran cambio para nosotros. Volví acá, la verdad que se ve un montón esto de
en un HER2 hecho por Van Gogh. Estómago también tiene una historia de mucho tiempo, que a pesar de que uno siempre lo relaciona con los alemanes, fueron los españoles los que empezaron a estudiarlo. El estudio TOGA fue revolucionario, y en el 2010, cuando se aprueba Herceptin para cáncer gástrico metastásico, empiezan a aparecer las guías con rullos a la cabeza, que fue quien nos enseñó la regla de la magnificación. En realidad la regla de la magnificación que usamos hoy para distinguir mejor low y ultra low es la de rullos, porque él lo que quería demostrar era justamente la membrana vasolateral, que teníamos que verla un poco más que a menor aumento. Y, bueno, la regla de la magnificación que hoy nos ayuda. Y si recién en el 2017 aparecen las guías de recomendación, fundamentalmente diferenciándola con mama. Y las diferencias que eran que había que evaluarlo diferente, si era una endoscópica o si era una resección quirúrgica, y se aceptaba el patrón vasolateral. Sabíamos que los de tipo intestinal son los que más frecuentemente lo expresan, y que la inmunohistoquímica tenía mayor valor predictivo. Esto se explica porque en aquel momento todavía se usaban las técnicas de FISH para hacer el screening, hoy prácticamente no se usan más solo para ver reflejo, ¿no? Si lo traducimos en español, estas son las características de HER2 gastroesofágico, con el punto de corte que es igual que el de mama, que es 10%, pero donde agregamos la membrana vasolateral y donde diferenciamos hacer el score, ya sea en una biopsia pequeña con un grupo de 5 o más células contiguas, o el 10% cuando es una pieza. Acá solo les muestro un ejemplo de un caso que es poco habitual, porque los difusos es poco habitual que lo expresen, y para mostrarles que la metastasis intestinal hace la marcación bien específica en estómago y que, bueno, la tenemos que desechar. Bueno, pasemos a cáncer colorectal. Elegí a Marc Chagall porque el cáncer de colon es un bajo porcentaje que tienen expresión de HER2 y conviven con otra serie de alteraciones moleculares muy diversas. Entonces son como mundos biológicos diferentes, y bueno, acá conviviendo con flores, con pájaros, etc. Solo el 4 al 5% tienen sobreexpresión. Es más frecuente en aquellos tumores que tienen todo el resto de los drivers de tipo wild type. Fíjense que solo el 10% de los KRAS wild type sobreexpresan HER2. Lo vemos más frecuente en colon izquierdo y en rectos. También parecería que estos tienen una característica biológica de hacer metástasis más en el sistema nervioso, en pulmón y en ovario, y que suelen ser resistentes a terapias con anti-epidemiológicas. El problema con colon era que este es un trabajo de los españoles, y viendo nada más que el significado pronóstico, todos los pronósticos eran distintos, pero porque todos usaban criterios distintos para el colon. O sea, ese fue el problema con colon, que nadie se había puesto de acuerdo en cómo, cuál era el punto de corte y cómo interpretar. Se puso un poco de orden con todo esto para terminar en este criterio que usamos hoy para colon, que agrega un porcentaje distinto porque tienen que ser mayor del 50% para ser positivos, y se agrega la membrana lateral aparte de la vasolateral. Entonces, vamos sumando complejidad en cuanto a las diferencias de porcentajes y de células o tipo de membrana que tenemos que ver. Este es un adenocarcinoma de colon positivo, que tuvimos hace poco. Y este es otro caso que, si bien la heterogeneidad es más frecuente en los ginecológicos, este era un cáncer de colon, y tuvimos solo esta positividad, por ejemplo, ¿no? Solo esto. Entonces, como teníamos otro, y que si yo esto lo hubiese visto, en más lugares, y tenemos que tener en cuenta que la membrana lateral sirve, esto podría ser perfectamente un cruce, pero teníamos menos del 10%. Lo hicimos en otro dato y fue absolutamente negativo. Así que bueno, lo tuvimos que informar directamente como un negativo porque ni siquiera alcanzaba a tener el 10% para informarlo como un 2 cruces y hacer la amplificación. O sea, no es frecuente que pase esto, pasa más en el endometrio, pero bueno, puede suceder. Pasamos entonces a tumores ginecológicos.
fijémosle porque la heterogeneidad es lo más frecuente del endometrio y tenemos que verlo así en su conjunto porque si no se desdibuja mucho la figura y bueno, cobra sentido cuando se observa el conjunto. En tumores ginecológicos lo consolidado es el carcinoma serosos endometriales que son positivos, que son un 25 o un 30%. Uno piensa que son poco frecuentes los carcinomas serosos, pero son los responsables del 40% de las muertes, o sea que estaba bueno poder tener la posibilidad de agregar trastuzumab a la terapia convencional. Hoy, NCCN admite serosos endometriales, pero también admite componente seroso dentro de otro tipo de tumores, o sea que tenemos que tenerlo en cuenta porque a veces uno dice, no, pero este no es un seroso, no busquemos porque si tiene un área de seroso entraría para la evaluación. La que estudió muchísimo fue Natalia Busa desde hace muchos años, que es italiana, pero bueno, que vive en Estados Unidos, y ella lo que más hacía hincapié es en la heterogeneidad, ¿no? Fíjense acá, mostrando la heterogeneidad en una misma glándula, la heterogeneidad entre más varias glándulas, y es en lo que se hizo mucho hincapié cuando se empezó a tratar de hacer una guía de recomendación para carcinoma seroso endometrial. La guía apareció en el 2023, y acá la tenemos la traducción en castellano. Fíjense que más del 30% de la intensa completa o vasoesferal es el score de cruces. Y si teníamos menos del 30 o de débil a moderada, más del 10, un score de cruces. Hasta ahora todos nuestros test tenían la posibilidad de hacer dos cruces y hacer un test reflejo. Acá tenemos un cáncer de endometrio que no fue heterogéneo, fue súper positivo. Bueno, es el que tuve hace poco. ¿Y por qué les digo esto de que teníamos la posibilidad de un test reflejo? Porque pasamos a pulmón, como el último de los tumores consolidados, aquí elegí a un argentino. ¿Y por qué? Porque el pulmón tiene como diferentes rutas. O sea, acá ya HER2, solo la sobreexpresión no vale tanto, sino que hay otras rutas biológicas que llevan al puerto. ¿Por qué? Porque el pulmón tiene dos vías accionables. Una, por un lado, la activación de la mutación y por otro lado, la sobreexpresión que se agrega en estos últimos tiempos. Hasta el momento, para pulmón, solo podíamos, había tratamiento en aquellos pacientes, o sea, con trastuzumab, ¿no? En aquellos pacientes que tenían la mutación. Y hoy sabemos que el trastuzumab deruxtecan está aprobado para pacientes con carcinoma de pulmón resecable en los casos de mutación, pero también en los casos de sobreexpresión 3 cruces, que es lo que lo suma a los pan-tumor. Entonces, también es importante saber que son dos vías absolutamente independientes, que es una mutación no siempre lleva a la sobreexpresión y la sobreexpresión no siempre tiene la mutación. O sea que si nosotros, dependiendo del tratamiento que se quiera hacer, hay que hacer la determinación correcta de acuerdo a eso. Y un poco pulmón nos lleva es como la transición a esto de pan-tumor, porque cambian algunas cuestiones, sobre todo porque, bueno, el bosco porque por lo caótico, por mundos inconexos, porque todos están conviviendo en el mismo paisaje y en realidad es como que parece mentira que todo eso pueda habitar en el universo HER2, pero bueno, hoy cualquier tumor es fácil de tratamiento si HER2 está presente. Hasta hace poco tiempo teníamos porcentajes o estadísticas bien como mama o como gástrico o el colon. Bueno, hoy sabemos también porcentajes más o menos fidedignos de positividad en biliar, en páncreas, en vejiga, en cervix uterino, en ovario, es decir, que va a empezar a haber cada vez mayor cantidad de estadísticas de cómo puede estar sobreexpresado HER2 en diferentes órganos. Y el estudio de este pan-tumor fue el que estudió el efecto del trastuzumab deruxtecan en otro tipo de tumores, y fue muy revolucionario porque los resultados determinaron la aprobación de HER2 de la trastuzumab deruxtecan como uso agnóstico, ¿no? O sea, FDA, fíjense que lo aprobó en Estados Unidos en abril del 2024. Y la indicación agnóstica es en tumores sólidos que sean HER2 positivos,
y la positividad es solamente cuando es química 3 cruces. Por supuesto que esta primera aprobación es para pacientes no es primera línea, sino que es para pacientes previamente tratados que no tuvieron o que no tienen otra alternativa satisfactoria, pero esto es un gran cambio para nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, nada más les cuento rápidamente cómo eran los pacientes o cómo era el diseño del trabajo. Fundamentalmente lo probaron en pacientes 3 cruces o 2 cruces amplificados, en pacientes positivos. El endpoint primario fue el índice de respuesta objetiva y el principal beneficio lo vieron en pacientes con score 3 cruces. Por eso hoy la aprobación es solo para inmunohistoquímica 3 cruces. Y los pacientes, bueno, había tumores de endometrio, de cervix, de ovario, se excluyeron mama y estómago porque ya estaba más apurado, pero fíjense que hay glándulas salivar, melanoma, carcinoma de la faringe, adenoide quístico, o sea, la cantidad de tumores será bastante variada. Se usó el test de DACO, el RCT test, y se usó la guía para el tumor gástrico. Fíjense que había de las positivas, 75% de pacientes 3 cruces y 125 que eran 2 cruces amplificadas, o sea que había positividad. Pero se vio que el principal beneficio era en el score 3 cruces. Y acá lo vemos en una tabla que evidentemente los casos 3 cruces eran como de un resultado bastante mayor, si bien en los 2 cruces, que también serían positivos porque eran amplificados, también tuvieron efecto. Sin embargo, el énfasis en este trabajo se dio en el score 3 cruces, después vamos a ver las características de esto. Y la aprobación surgió de este trabajo, sumaron el Destiny Lung, que también habían tenido un índice de respuesta objetiva grande, y el Destiny Colon, con un índice de respuesta objetiva también grande en los casos que eran 3 cruces, y en base a estos 3 trabajos se aprobó la droga como su nombre. Por supuesto que enseguida empezaron a salir trabajos con, no sé si problemas, pero con cosas que nosotros también nos preguntábamos, ¿no? O sea, no entran los dos cruces amplificados, o sea, solo entra el score 3 cruces. Cuando no le da un 2 cruces amplificados sería positivo. Otra vez, para los patólogos, el desafío de diferenciar 2 cruces de 3 cruces, porque ya no tenemos el test reflejo de sinamplificación. La no representatividad de algunos tumores en el trabajo, pero bueno, porque en realidad seguramente que se están estudiando ahora sobre expresión en un montón de tumores, desde que apareció esto, porque en realidad todo el mundo quisiera tener otra alternativa de tratamiento. Y la otra cuestión era que en algún momento se va a revisar la elegibilidad de las pacientes. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a esta tabla, fíjense que páncreas, que es un tumor que siempre tenemos habilidades de tratamiento, fue más eficiente en el 2 cruces que en el 3 cruces, y estos pacientes quedan afuera, que se necesitaba que fueran 3 cruces. Entonces, se piensa como todo, que en algún momento esa elegibilidad se va a ampliar que se va a seguir estudiando a otro tipo de pacientes. Hoy, la NCCN recomienda la determinación de G2 en todos estos órganos. O sea, no es que tenemos obligación de hacerlo, pero está avalado en las guías para hacer la determinación en estos tumores. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el endometrio, entonces? Nosotros como patólogos nos preguntamos, si yo tengo un carcinoma seroso de endometrio, tengo que saber qué indicación va a tener. Porque si va a tener la indicación de trastuzumab, voy a tener que buscar positivos de hacer 3 cruces o 2 cruces amplificados con un porcentaje mayor del 30%. En cambio, si tengo otro tipo de carcinoma de endometrio que quiere indicar trastuzumab, el trastuzumab de Lutecan, tengo que buscar solo 3 cruces con inmuno y con el score gástrico. Entonces, estas son cuestiones para nosotros los patólogos importantes porque tenemos que saber, lo vamos a informar con los 2 scores, le vamos a preguntar al oncólogo para qué droga lo quiere. A veces el oncólogo lo pide antes de saber qué droga va a hacer, pues es una realidad. Entonces, bueno, ahora el 9 de abril hay una reunión que lamentablemente no voy a poder estar, pero que esto se va a hablar y está bueno que nos pongamos de acuerdo con los paros, ¿no? Porque nos van a pedir seguramente un cáncer de endometrio y nosotros lo más probable es que tengamos que poner los 2 scores y evaluarlos distintos, porque pueden ser que den distintos en base a ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a amplificar o no? ¿Vamos a hacer amplificación o no vamos a hacer amplificación?
bueno, si es para trastuzumab, sí, tampoco nosotros tenemos la capacidad de hacer la notificación a todos los pacientes sin sentido, digamos, que vamos, en ese caso vamos a tener que saber qué tratamiento están pensando en hacer. Acá tenemos una tabla que resume un poco entonces cómo son las positividades, 3 cruces, ¿no? En cuanto, bueno, mejor dicho, en qué caso está indicada la droga y los porcentajes diferentes que tenemos que escorear de acuerdo al órgano. Pero fíjense los asteriscos de estos 4, porque hoy pulmón va a depender de qué droga o de qué tratamiento voy a usar, y voy a tener que hacer la búsqueda de la mutación o de la inmuno. Con el seroso de endometrio también va a incluir el pan-tumor. El colon va a pasar. Entonces, con todo esto nos vamos a tener que poner un poco de acuerdo, porque son muy distintos, ¿no? O sea, el score gástrico va a dejar afuera seguramente un montón de casos de colon, porque el punto de corte es mucho menor. Bien, les muestro algunos ejemplos. Este es un caso que tenía Gabriela de una adenocarcinoma de vesícula biliar. Este es un caso de pulmón. Un angiosarcoma que nos mostró el año pasado en la reunión del TC. Este es un carcinoma pavimentoso nuestro, proviene de 3 cruces. Esta es una metástasis, una metástasis hepática de un tumor de ovario. Y este es un caso que nos dio bastante trabajo porque saqué fotos, digamos, de algunas zonas, ¿no? Pero que son 2 cruces o 3 cruces. Si nosotros lo estuviésemos viendo en otro órgano, seguramente que lo informaríamos con 2 cruces porque tenemos un test reflejo, pero nosotros tenemos que pensar bien que si no dejamos afuera un paciente ahora. Entonces, bueno, evaluar si llegaba al 10%. Y otra cosa, ¿cómo consideramos una recidida de un cáncer de parótida? ¿Como una biopsia o como una pieza quirúrgica? ¿Vamos a evaluar 5 células contiguas o vamos a evaluar el 10%? O sea, son todas cosas que vamos a tener, que todavía no están escritas, que nos vamos a tener que poner de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo en Argentina, va a estar bueno porque después nos van a comer. ¿Y cómo lo informaron? Yo decidí que eran 3 cruces porque había, es más, traté de ser más riguroso y buscar el 10%, aunque fuese una biopsia pequeña, pero no se puede equiparar con una endoscopía. ¿No? Si quiere una biopsia incisional, o sea, por eso es algo que vamos a tener que hablar. Pero bueno, yo lo informé con 3 cruces. Pero con muchas dudas, ¿no? Lo vimos mucho y demás, y no tenemos la posibilidad del test reflejo acá. Bien. Nuestro trabajo entonces es crucial, cuidar el tejido como siempre, entrenarnos, actualizarnos, hablar mucho con los oncólogos. Ellos, si uno les explica cuáles son estas dificultades, lo entienden y creo que se ponen a disposición de uno para que esto, por supuesto que es responsabilidad nuestra participar de estas reuniones del comité y demás, porque es fundamental, y que nuestros informes sean claros y precisos. O sea, ellos sí pueden poner para qué droga es mejor, pero nosotros, cuanto que la información sea lo más precisa posible, como para que puedan ser, en nuestro país saben que los informes pueden estar, no sé, viajando por todo el país, no es como en otras instituciones que se ve siempre el mismo paciente en el mismo lugar. O sea, tenemos que tratar de ser bien claros para informarnos. ¿Qué nos llevaríamos a casa? Bueno, que trastuzumab deruxtecan hoy es una nueva droga agnóstica, o sea, para cualquier tumor, que utiliza el biomarcador como vehículo, que es necesario evaluar el 3 cruces, en el 10% de resecciones o en un nido de 5 células, que no vale la amplificación en este caso, y la importancia, por supuesto, de identificar los scores correctos en cada órgano, porque es fundamental para separar los positivos y negativos. Y siempre digo que todo esto no lo tenemos que sentir como una presión, sino que lo tenemos que sentir como una oportunidad de seguir jerarquizando nuestro trabajo, que bastante vapuleado está, y que realmente yo sé que es sumamente importante, ¿no? Así que bueno, por más que uno quiera delirar, les juro que no fumé, no me fui nada, pero bueno, tenemos que ser, lamentablemente nos tenemos que quedar con lo estricto de los scores, y bueno,
y manejarnos con nuestro compañero HER2 de hace mucho tiempo. Y si quieren escanearlo, está bueno porque es el artículo nuevito y ya está bajado. Eso es todo. Te vamos a escanear algo. Perdón. Ahí lo no, está bueno el artículo, un poco complicado parece, pero está bueno. Yo dije, ya creo que tenemos que hacer otra reunión de HER2 de la SAP, pero no, estamos re bien. ¿Estamos bien? Sí. Ah, por un lado bien, por otro lado no. Bueno, Pero estamos no, en 2000, digo, porque estamos viendo una mayor cantidad de cáncer en 2000 en pacientes jóvenes. sí. Y fue como, justamente con esta unidad de manera de informar cómo estamos haciéndolo vos desde el punto de vista práctico. Por un lado, si vos pedís directamente un panel que incluya HER2, o te lo pide el oncólogo. No, en general nos piden, si nosotros diagnosticamos uno, no hacemos el panel entero, generalmente después lo piden estabilidad, P53, HER2, y ahí se informa. Hasta hace poco informábamos solo en el seroso, ¿no? El HER2, pero ahora pedimos, vemos bien el informe, o sea, lo que pasa es que yo tengo por ahí muchos casos que no los vimos nosotros, entonces pido todos los tacos, investigo si no hay una parte de seroso para poder incluirlo, si el oncólogo sabe para qué tratamiento es, nos lo dice, pero yo ahora estoy poniendo el dos. Sí, porque no especifico que uno es para Pantú, bueno, no, pero lo especifico, o sea, digo, si es positivo, 3 cruces, y pongo que es el 10%, más del 10% de las células, o si es positivo o no, con el otro score, ¿no? Pero porque es muy diferente. Por eso creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo de cómo informar, sobre todo en los medios, ¿no? Y también va a pasar con otro, con colon va a suceder, con pulmón va a suceder, porque por ahí a lo mejor están pidiendo una inmuno en pulmón, cuando la indicación era pedir la mutación, porque era para otro tipo de tratamiento. O sea, la conexión va a tener que ser muy fluida, y en el mientras tanto, yo creo que nosotros, por el momento, tendríamos que vender los dos. Yo estoy segura que en otros países van a decir que no, que va a depender, pero tienen otra realidad. Nosotros, nuestros informes después van en consulta, no sé, a Buenos Aires, van en consulta a otra institución en la misma ciudad, y bueno, por ahí lo repiten y dicen, no, los veo distintos. No, a lo mejor no veo distintos, solo que se comió de diferente manera. Entonces, si sabemos que eso va a ser diferente, vamos de las dos formas. No sé, ¿ustedes cómo hacen? Ahora lo están pidiendo todos. Sí, piden, no todos, pero lo piden, o sea, Solo para sí, sí, se van a pasar a hablar de onco y de incluir otro panel. sí. Son los protocolos que tienen están tratando de hacer todo. Sí, claro. Que no está mal, pero yo creo que nuestra responsabilidad es hacer la diferencia. O sea, hacer la diferencia porque es nuestra responsabilidad. Eso es muy práctico y nos sirve muchísimo. Sí, y el hecho de que sea solo un 3 cruces también es un desafío nuevamente. Porque nosotros al tener un test reflejo, Claro. hay casos que uno sabe que era, que seguro iba a ser un 3, pero que no se animaba a hacerlo, y hemos tenido sorpresa de que los reflejos no explicaban. Pero ahora no hay test reflejo que valga. Es o 3 cruces o la paciente, o el paciente queda afuera. No está acostumbrado a la paciente formalmente, para el paciente queda afuera. Entonces, Sí, y ahora nos están pidiendo también en páncreas, vesicularidad. claro, sí. Sí. Nosotros solo estamos claramente positivos.
Entonces, Ah, no sé, no, determina nunca había hecho demasiado en el campo. Sí, hay un trabajo enorme que se hizo en un laboratorio en Estados Unidos que hicieron, no lo puse porque iba a ser muy largo, pero hicieron como 65.000 tumores, porque son esos laboratorios que están en Estados Unidos como en 35, tienen 35 sucursales, no sé qué, y es impresionante, o sea, el porcentaje de tumores que sobrepesan son un montón, ¿no? Pasa que no todos tienen una aprobación de tratamiento. Supongo que como no es primera línea, pero como pasa con todo, se van a ir incorporando cada vez más. O sea, yo estoy segura, vos decís páncreas, el 2 cruces amplificado quedó afuera, y 3 cruces no había. Entonces, ¿por qué el 2 cruces amplificado si para nosotros siempre fue positivo, no va a entrar? Y es probable que se empiecen a incorporar, o sea, a modificar la elegibilidad, porque es natural que pase eso, así como pasó con mama, que se incorporan otros scores. Sí, como pasó con el de estabilidad también, que empezó el poner. Yo creo que hay que informar los 2 scores para que no nos pase como nos pasó con mama, que ahora una cruz que informamos, o el 0 que informamos hace 5 años, es una cruz ahora y es un low. Entonces, no siempre tenemos el preparado de exposición, a uno le queda la duda si después de 5 años, porque ¿cuánto hace que empezamos a darle bolilla a una cruz? Para 3 años. Uno empieza a decir, no, es una cruz, hace 0, 0, 0. 1 era lo Claro, ahora no. importante. Por eso digo que me parece que está bueno poner. Sí, claro, parece. Sí, si uno se pone a revisar casos de uno, estoy segura que era el. Por eso digo que me parece importante poner los 2 scores. Te piden revisión para ver si Sí. es un carbono. Sí, me han pedido, pero no mucho. No mucho. Los cuadros de rutina saldrán en el informe cuando es low Sí. o Sí, usamos low, low y nulo. y el número también. Todos. Sí. Sí, los ponemos de hace bastante porque también es una cuestión burocrática para las aprobaciones y para la obra social. O sea, por eso digo que cuando hicimos las recomendaciones pensamos mucho en eso, y recién ahora en otros lugares dicen si conviene ponerlos. Al principio hubo resistencia, no sé si se acuerdan lo que tuvieron en la reunión de recomendación, que uno decía, no, yo no voy a poner nada, yo me manejo con la CAP, voy a poner lo que dice, y la CAP decía que no voy a ponerlos. Parece que sí. Leyeron nuestras recomendaciones. Manejo de dibujo manual, proceso y desarrollo. En el CT se usó para el estudio, pero lo podés usar, si lo tenés validado, lo podés usar. Bueno, hoy ya casi nadie usa el CT. ¿Sí? Si está validado no habría problema, no está puesto como test acompañante el de ventana, si bien es el que está como sugerido, como más fiel para identificar sobre todo los valores bajos. Y el cambio de los protocolos está bueno. Si alguno ve que le da mucho trabajo, fíjense cuánto tiempo tienen de hematoxilina, porque si tienen una hematoxilina muy fuerte, cambia mucho la positividad. O sea, el encontrar el low o el ultra low. ¿Hay coordinado eso en otro tipo de clase? No. Hasta ahora no, pero bueno, uno tampoco tiene tanta. Sí, o como cuando pasaba con otros anticuerpos en mama, que uno veía muchas veces el testigo mal positivo, ahora ya prácticamente no se ve eso. ¿Hay alguien que Legros lo hace diferente de ventana, por ejemplo? ¿Que ustedes todos usan ventana? ¿O el 4 de 5 por lo menos? Bueno, en general, no, ya ese problema de
o no, de la cuestión de que lo normal daba positivo, eso ya no lo vemos más. Yo creo que, Cuando era 2, se entendía lo alta que era 2. sí, eso era Allen Gong que decía que había que hacer una resta y que pasaba a ser una categoría menor. Así. Y la verdad es que va a haber un montón de algoritmos para medición y va a haber, se están ensayando técnicas nuevas que no sé ninguno, pero yo creo que por años, diría yo, por unos cuantos años todavía va a seguir siendo el estándar. El algoritmo podrá ayudar, pero no creo que todavía. Y además, todos los trabajos, todos los estudios están validados con esa técnica, entonces cambiar no es fácil, ¿no? Va a haber que empezar a hacer el mismo estudio de validación con otra técnica. Otra pregunta, ¿estás utilizando la inteligencia artificial de Roche para No, ojalá. No, la verdad que no. Para sí me encantaría, ¿no? Pero no. No, porque todavía yo no tengo digitalizado la patología, entonces sacar fotos, digitalizar eso. Bueno, en algún momento, si no logro tener patología digital rápidamente en todo el laboratorio, voy a intentar tener algo de digitalización para justamente poder usarlo rápido. Hay algunos que son buenísimos. Pero también voy a tender a que sean algoritmos no tan cerrados, porque en general el de Roche-Barsich es como muy cerrado, no puedes usar otra cosa. Así que bueno, va a haber millones de algoritmos. Pero sí me encantaría que la sumara. ¿No? Bueno. La doctora. Vale. Vamos a hacer unos sorteos. Vamos a sortear una beca Congreso Nacional de Octubre y una beca para la jornada. ¿Qué tal? Una beca para la jornada de mastología. La Sociedad de Mastología. La realidad es que tengo 2 becas para la Sociedad de Mastología, pero una la vamos a sortear para online. Por hoy. La próxima, bueno. Empecemos con los online. No, esto no. Manu. A la cuota y te doy ahora vamos a poner uno de más. No tiene nombre. No tiene nombre. ¿Quién tiene 36? Sí. Físicamente. Nadie tiene el número. Nadie tiene el número. ¿En serio? No, no. Sí. Claudia. Está en la chica. Bueno. ¿De acuerdo? No.
Ah, sí, bueno. También, sí. Romina Benigni. Tiene el número 92. Número 605. Camila Hayes. Tengo más para el Congreso, pero vamos a empezar a escuchar creativo. La función es que es fácil estar contextuado. Si viene después del día tranquilo del carro, el lunes se trabajó, lo llamo y dice, no, usted está bonito, uy, qué bien que el pasaje. Bueno, estamos hablando del Congreso, va a ser una jornada el sábado por la tarde, de ir a la sierra, estamos organizando una cosa así, entre una cosa y otra, digo, che, mirá, todo bien, bueno, gracias, basta con Tatiana, ella que se había ofrecido, bien, bueno, la cuestión es que nos gustó mucho el contacto de casas. Entre una cosa y otra le digo, ¿sabes qué necesito para motivar a la gente? Dame 2 o 3 becas. Entonces, bueno, lo tengo que consultar en la comisión. Bueno, mira, dame 2, yo pago una, Sofía paga una, y última, si vos podés gestionar 3, la ahorro. Dice, me habían dicho que los cordobeses... Bueno, muchas gracias a todos por haber venido hoy. Es un día oral, largo, de jornada. La cuestión es que salió algo muy lindo, gracias Sandra. Mañana nosotros seguimos con la tutoría, la cual la verdad que también fue convocante, tuvimos que poner un cupo y bueno, viene gente que sabe mucho, vienen jóvenes también. En este sentido, yo quiero agradecer a Tatiana Pérez, que desde el primer día que lo presentaron el año pasado, hizo posible que SAPIC no solamente pudiera tener a Sandra, sino que en una situación económica que veníamos remándola todo el 2025, nos hace favorable económicamente la visita. Entonces, de esta manera yo agradezco a todos los que se quedan hasta esta hora, Astra y a Sandra, que se vino en auto, porque el vuelo era Córdoba, Buenos Aires, Rosario, era más fácil venirse directamente. Hice un abanico con las multas. Apenas me entero, la llamo y le digo, mira, tenés 2 opciones. Belville, para acá es luces, cinturón, no el celular y la velocidad. 130. 130. Ah, 130. La autopista es 130. Así que si no tenés velocidad crucero, tenés que prestar atención. Bueno, vayan a descansar y... Atención. Para mañana los que vengan a la tutoría es microscopio. Si bien hay alguno o 2, pueden ser que no funcionen también, son los de la cátedra, son los que fueron a arreglarse, pero bueno, por las dudas, traigan microscopio. Y por las dudas, el aire no lo vi andar muy bien. Yo vendría con ropita suelta. Yo cuando no podía conectar las cosas empecé a transpirar y que no voy a decir que vengan con ropa suelta. No vengan con pullover, no vengan con nada de acá hasta acá, polera, nada. Creo que está fresco. Está bien. Está bien. Así que bueno, los espero mañana.